Nacido en Frontino, Guillermo Gaviria Echeverri hizo sus estudios de bachillerato en Medellín. Aquí se graduó como ingeniero civil y de minas y luego fue a Francia, becado, en donde se especializó en ingeniería de minas. Fue asesor económico de la CEPAL y director del Departamento de Investigaciones de la ANDI, secretario de Obras Públicas de Antioquia y secretario de Gobierno del departamento. Además fue diputado, representante de la Cámara, senador y director de la Aeronáutica Civil. En el sector privado ha incursionado en empresas de diferente índole. Hace parte del Consejo de Administración de Colante y de la Junta Directiva de Univan. Desde hace 15 años se vinculó al periódico El Mundo como accionista y actualmente es director de ese periódico antioqueño. Dos hijos suyos fueron elegidos por voto popular para la gobernación de Antioquia, Guillermo Gaviria y el actual mandatario seccional Aníbal Gaviria. Con Guillermo Gaviria Echeverri hablamos de tú a tú. Usted estudia ingeniería en la Escuela de Minas, ¿no? Correcto, sí. Y se vuelve profesor de ingeniería. Yo entré a la facultad tal vez en el año 41 o 40. Y después del -1 que llamábamos en esa época, que en realidad era un año preparatorio, que venía a ser el sexto año en la facultad. Ya en primero empecé a ser profesor en algunas de las facultades y fui fundador de algunas facultades, de las facultades de la Universidad Católica Bolivariana, porque yo fui bachiller de la Bolivariana. Y posteriormente también tuve clases en la propia Facultad de Minas, los ingenieros de minas y varias materias. Y también tuve alumnas en el Instituto Central Femenino, en varias oportunidades, inclusive allá me tocó de alumna a una de mis hermanas, ¿no? ¿Y allá enseñaba qué usted en el CEFA? En el CEFA física y tal vez alguna otra materia, algún curso de matemáticas, no, física creo que era únicamente en el CEFA, sí. Entonces, usted se gana una beca del gobierno francés y se va a estudiar minería en Francia. Ah, sí, eso fue una época en que casi que, casi que no es que yo me hubiera ganado una beca así sin más ni más, sino que prácticamente no teníamos que hacer aquí, porque era el gobierno del doctor Laureano Gómez y en esa época se desató siempre una violencia fuerte en Colombia y una de las expresiones de esa violencia era que los liberales no teníamos prácticamente chance de conseguir ni puestos ni contratos con el gobierno y en esa época realmente la ingeniería dependía mucho, bien fuera a través de posiciones en todo lo que es pues, obras públicas, en fin, en todos los ramos de empleo directo del gobierno o como contratistas. Y se presentó una oportunidad de entrar a un concurso para un auxilio del gobierno francés y entonces pues alcancé las calificaciones necesarias y efectivamente me fui una temporada para Francia a hacer un curso de especialización en minería de carbón. Me tocó conocer prácticamente pues esas varias zonas. Bueno, en esa época realmente la minería de carbón en Francia prácticamente había sido nacionalizada, de modo que el Estado, la empresa se llamaba, no sé si exista todavía, Charbonnage de France, Carbonera de Francia, y prácticamente era la dueña de todas las minas de carbón de Francia, de modo que conocí mucho el país conociendo las minas. Y cuando usted regresa aquí, participa, incluso le toca históricamente la creación de Carbocol, que es la empresa de carbones de Colombia. Sí, cómo no. Resulta que ese oficio del carbón, particularmente dentro de las minas, es un oficio particularmente sucio. Cuando yo terminé mi estadía en Francia y salí de la última mina de carbón y me vi en el espejo del baño, pues para vestirme ya para salir,
dije, juro por esta Santa Cruz que no me vuelvo a entrar en mi vida a una mina de carbón. Después de haber hecho una especialización sobre la materia. Y resulta que a poco tiempo de haber regresado a Colombia, me llamaron para que diera después unos conceptos sobre unos problemas que había en minería de carbón en el valle, y después me tocó realmente tomar parte muy activa en la fundación. Yo me considero, puede que sea un poco abusiva y egoísta esa opinión, me considero en cierta forma un fundador, el verdadero fundador de Carbocol, aun cuando no participé ni mi nombre figura allí, porque realmente a mí me sacó, me echó del sector carbonero el ministro de Minas, designado casualmente por mi gran jefe y amigo, el doctor Alfonso López, el doctor García Parra, cuando llegó al ministerio. Y no nos entendimos desde los primeros días de su ejercicio, y yo salí prácticamente pues porque el hombre me notificó que él iba a asumir la dirección que yo pretendía y por la cual había aceptado el cargo. Esa es la historia de mi vinculación a Carbocol. Usted dijo ahorita que en esa época la ingeniería tenía mucho que ver con la política, pero es que usted además siempre ha jugado como en los dos escenarios, Sí. en la ingeniería y lo empresarial y en la política. Y dijo antes que cuando se fue porque para los liberales no había campo aquí prácticamente. Sí, cómo no. Casualmente, mi regreso de Francia, en donde yo había, como usted sabe, en Francia la burocracia es una de las ambiciones de prácticamente todos los profesionales que entran a la universidad. En Francia, y particularmente en el caso de la ingeniería, tener una posición, como dicen los franceses, una posición es un puesto en el gobierno. Eso es extraordinariamente, es un gran éxito. Si usted logra que le hagan un nombramiento recién salido de la facultad, es un éxito tremendo. Generalmente hay que trabajar de ayudante por ahí en alguna otra cosa varios años para lograr entrar. Pues resulta que yo, siendo extranjero, me ofrecieron, porque fui vinculado al sector carbonero, a Charbonnages de Francia, me ofrecieron realmente una posición. Y en vista de la situación colombiana, yo estuve pensando muy seriamente en que me quedaba por lo menos una temporada larga en Francia, sobre todo si ya tenía una cosa que la ambicionan los ingenieros franceses, que tienen fama, pues naturalmente, la École des Mines, la Escuela de Minas de Francia, es uno de los modelos de la Escuela de Minas de acá, y es una de las escuelas más famosas de ingeniería de minas del mundo. Entonces, en vista de esa ganga, yo tenía entre mis planes de pronto permanecer en Europa, pero en eso vino el famoso golpe del 9 de junio y eso me decidió a venir prontamente a Colombia, ¿no? Y cuando usted regresa, que ya dijimos pues que además el poco tiempo está en Carbocol, también dijéramos incursión abiertamente en la vida política, en la asamblea, en la Cámara, en el Senado. Bueno, le cuento una cosa. Yo tengo la vena política prácticamente por herencia. Mi padre era un hombre muy acatado regionalmente en todo el occidente antioqueño. Se llamaba Jesús María, pero le decían Perucho. Cuando nunca se llamaba Pedro, pues. Y fue muy conocido y era uno de los jefes liberales completamente, digamos,
oficialista de tiempo completo y fue en varias oportunidades pues representante del partido en el Consejo Municipal y nunca quiso venir a hacer política, digamos, a nivel departamental porque vivía pues muy satisfecho en la región de Occidente, que en ese tiempo realmente el panorama en términos generales en el país, en Antioquia, pues cuando yo estaba estudiando aquí, todavía no había comunicación carreteable desde Frontino, simplemente parte del camino lo tenía que hacer uno a caballo. Entonces, él, en cierta forma, yo heredé esa vocación política. Y varios de los amigos de la familia y de mi padre y míos ya también, que participaban en política, me indujeron a presentar mi candidatura a la Cámara de Representantes la primera vez, me acuerdo, por esa época, recién iniciado el Frente Nacional, sobre todo porque veíamos la posibilidad ya de entrar a un nuevo ejercicio de la democrática y el país se había despejado la amenaza que había de la república cooperativista que pretendió montar aquí el doctor Laureano Gómez, ¿no? Entonces se reinició pues la entrada definitiva de Colombia en la estructura democrática, la consolidación de esa institucionalidad y allí hice yo efectiva esa vocación que le digo de la política, entrando al debate electoral como candidato a la Cámara, que fue mi primera actuación. Pues, obviamente, públicamente yo había sido antes secretario de Obras Públicas en el gobierno casualmente del doctor Alberto Lleras, con el primer gobernador del doctor Alberto Lleras, el Frente Nacional en Antioquia, que fue el doctor Darío Mejía Medina, quien murió recientemente. Y él me designó secretario de Obras Públicas y esa fue realmente pues, mi primera actuación en el servicio público con cierta connotación política, porque era el Frente Nacional en el cual la obligación de los gobernantes era dividir equitativamente el equilibrio político. El equilibrio político entre los dos partidos. Entonces el ejercicio de la Secretaría de Obras tenía un contenido político. Yo era representante del partido allá y como de costumbre los primeros problemas que tuve los tuve con mi propio partido, ¿no? Pero usted dice como de costumbre, pero finalmente usted ha sido un hombre que por lo menos en Antioquia ha sido muy escuchado en las zonas liberales y todo el mundo sabe que usted es el jefe liberal. Bueno, yo jefe en el sentido de dar órdenes y mandar y colocar gente no soy, sino más que todo un consejero y si se quiere un intérprete de lo que es la filosofía liberal y obviamente si uno es intérprete de la filosofía liberal, pues a través del periódico está opinando sobre cómo debe ser la actuación correspondiente a esa filosofía, que no siempre es unánime, digamos, dentro del partido y no siempre es coincidente con lo que piensan las directivas de turno, ¿no? Pero usted siempre ha sido oficialista. Yo he sido oficialista y he sido muy disciplinado, sin embargo hay que advertirlo, por ejemplo en este momento yo tengo una diferencia fundamental con la jerarquía máxima del Partido Liberal de carácter completamente, digamos, teórico, que tiene ya una consecuencia práctica y es mi posición sobre la reelección inmediata, que yo como analista y como teorizante, digamos, de la política, vengo defendiendo desde el año 91, después de la reforma constitucional del 91, yo vengo defendiendo la reelección inmediata como un paso de avanzada en la estructura institucional de un país. La reelección inmediata es un avance, no es un retroceso
es un signo de que hay una institucionalidad más avanzada en la posesión de las verdaderas bases democráticas, porque aprovecha. Lo más importante es que en todos los puestos, los primeros años, para uno, sean puestos, sobre todo en los puestos de dirección, obviamente, sean puestos privados o puestos públicos, en los primeros años, y dependiendo del tamaño y de las responsabilidades que uno tenga, son años de aprendizaje. Y es un desperdicio tremendo que con esos años de aprendizaje, si hay respaldo popular, que es la base fundamental del mantenimiento del poder en la democracia, no se aproveche esa experiencia acumulada en los primeros años. Por eso he sido siempre defensor de la reelección inmediata. Ese tema, el de la reelección, podría llevar a que por primera vez en la historia usted votara distinto de lo que ordena el oficialismo liberal. Evidentemente, porque uno no puede teorizar y mantenerse 100% en el terreno de la teoría cuando en un momento dado llega a aplicarse esa teoría en el punto, digamos, crucial y más álgido, que sería la elección de un candidato que pretendiera la reelección en Colombia, concretamente el doctor Uribe. Pero ni mi adhesión teórica a la reelección inmediata implica que yo esté diciendo que me comprometo con la candidatura del doctor Uribe. Puede que finalmente yo siga siendo, en la etapa final de la decisión electoral, yo siga siendo partidario de la reelección inmediata en teoría, pero resuelvan no votar por el doctor Uribe. Pero sí me reservo el derecho de ser consecuente si el doctor Uribe es, en mi concepto, el mejor candidato, pues también me reservo el derecho de escogerlo como mi candidato y votar por él. Pero usted en la elección pasada no votó por el doctor Uribe, sino por el doctor Serpa. Claro, en la elección pasada no, porque en la elección pasada lo que estaba sobre la mesa era simplemente la disciplina del Partido Liberal, y yo no tenía con la dirección liberal y con todo el proceso que llevó a la escogencia del doctor Serpa como candidato oficial del partido, ninguna discrepancia de fondo. Por consiguiente, acepté la disciplina del partido, que en un proceso limpio completamente, transparente, había escogido y escogió al doctor Serpa como candidato oficial. Además de que el doctor Serpa es un hombre que tiene miles de méritos, así ya lleve desafortunadamente para nosotros 2 derrotas, que siempre es duro, ¿no? Y ahora con el regreso del doctor Gaviria, César Gaviria, al partido, con la proclamación pues, que se anuncia para una jefatura única otra vez, ¿usted volvería a encauzarse ahí en la dirección liberal? Pues, es decir, el doctor César Gaviria es otro de los grandes jefes del Partido Liberal, es un hombre de una inmensa experiencia como gobernante, tiene además ya un prestigio internacional. A mí me parece que el doctor Gaviria es un inmenso activo, no solo del Partido Liberal, sino un inmenso activo del país. Pero esa es una precisamente de las libertades que yo me reservo, escoger mi candidato en el momento en que sea oportuno, porque en este momento él mismo ha dicho que no va a ser candidato. Sin embargo, en la política, yo creo que casi todo el mundo se reserva siempre el derecho de rectificar ese tipo de decisiones en determinado momento, cuando cambian las circunstancias en forma muy, muy decisiva. Entonces, si el doctor Gaviria llega a ser candidato, es una buena opción que yo consideraría.
Doctor Guillermo, volvamos un poco a la historia suya. Usted incursiona en lo que ya habíamos mencionado, en la ingeniería, en la política, en el campo empresarial, desde Colanta, desde Univán. Y, y por allá en el 90 le da precisamente por meterse al periodismo y se vuelve accionista del Mundo, Ujú. que no es un secreto para nadie, no es precisamente la empresa que sea más rentable como empresa, pues comparada, digo, con las otras empresas que usted tiene. ¿Por qué ese embeleco del Mundo? Sí, no. En el fondo, mi vocación política eh, es esencialmente una vocación de servicio público. Es decir, y hasta cierto punto son consideraciones que si usted las mira con determinado enfoque, se pueden llamar altamente egoístas, porque cuando uno tiene vocación de servicio público, lo que quiere es que el esfuerzo intelectual y físico mismo que uno hace, dedicándole sus energías y su trabajo al servicio público, sea muy productivo. El hecho de que lo que uno produzca, sea para el público o sea para el patrimonio propio, es secundario. Por eso, hasta cierto punto, la vocación de servicio público no es reclamar que uno es más generoso que los demás, puede mirarse como una manifestación del máximo egoísmo, porque uno quiere maximizar lo que va a producir, así no acabe siendo del patrimonio propio. Por eso quiero decir que mi vocación era de servicio público y la política es una de las instrumentos para uno realizar esa vocación de servicio público. Pero el periodismo es otro de los instrumentos. El periodismo es un instrumento extraordinario de servicio público. Y al tiempo es también como una, dijéramos, como una tabla de salvación para un periódico que no estaba en su mejor momento. Evidentemente, sí. Usted me recuerda un aspecto que estaba pudiendo pasar ahí. Y hay que matar dos pájaros de un tiro, a la vez que realizo una vocación de servicio público a través de un instrumento más adecuado ya para mi edad y para mis gustos personales, como es el periodismo. Estoy salvando un periódico liberal que es mi partido y con el que me siento en deuda, y estoy salvando un vocero de ese liberalismo en Antioquia y en Colombia y en todas partes del mundo, porque tenemos lectores en otros países. Estoy salvando ese periódico que estaba en unas condiciones realmente muy próximas a la desaparición. En el momento en que yo entré al Mundo, me contaban que en las redacciones de los periódicos, en Bogotá particularmente, hacían cachiporras entre los periodistas toda la semana. Es decir, el Mundo se cierra el lunes próximo, ya el lunes próximo no sale, entonces hacían una cachiporra y ponían el lunes, martes, miércoles o jueves. Todo el mundo le recetaba al Mundo su desaparición en materia de semanas, y aquí seguimos viviendo. Doctor Guillermo, una pregunta que no me puede faltar. Usted tuvo dos hijos gobernadores de Antioquia, pero usted no fue gobernador de Antioquia, fue secretario de Obras Públicas, secretario de Gobierno. ¿Por qué no fue gobernador de Antioquia? Son cosas que tiene la política y hay que aceptar que yo no he sido incondicional de nadie. De nadie, y nadie quiere decir nadie con mayúscula. He sido admirador y respetuoso de las jerarquías liberales. Amigo personal y colaborador en algunos aspectos y puestos de presidentes liberales, los aprecio enormemente, pero no soy incondicional de nadie. Y desafortunadamente, desgraciadamente, para mí por lo menos, todavía en el ejercicio de nuestra política y el poder, los grandes jefes solamente llevan a los puestos mayores a sus incondicionales. Eso es
la explicación que yo me doy, un poco para satisfacción de mi ego, de por qué nunca llegué a un ministerio. Usted es un hombre muy rebelde, ¿no? Cuando yo me comprometo a ser subalterno y a obedecer, soy muy bueno para obedecer. Pero cuando me toca mandar, mando. He sido admirador y respetuoso de las jerarquías liberales. Amigo personal y colaborador en algunos aspectos y puestos de presidentes liberales, los aprecio enormemente, pero no soy incondicional de nadie. Y desafortunadamente, desgraciadamente, para mí por lo menos, todavía en el ejercicio de nuestra política y el poder, los grandes jefes solamente llevan a los puestos mayores a sus incondicionales. Eso es la explicación que yo me doy, un poco para satisfacción de mi ego, de por qué nunca llegué a un ministerio. Usted es un hombre muy rebelde, ¿no? No. Si viera usted que yo le comentaba ayer a alguien en una entrevista que me hizo que hay un episodio muy simpático de mi juventud. Yo pues ya tenía algunos años de experiencia como ingeniero y acepté un puesto bajo el mando de un ingeniero ya bastante mayor de edad que tenía fama de ser un hombre muy mandón, muy autoritario. Y entonces mis amigos de tertulia, cuando yo acepté el puesto, me dijeron, hombre, y después tal vez era la dirección de un sector de construcción de la carretera troncal de Occidente. Y cuando yo venía a conversar con mis amigos, me dijeron, hombre, pero ¿cómo es posible que tú estés mandando con ese señor que es mandón y mandón? Y tú eres un hombre muy rebelde. Y yo dije, no. Cuando yo me comprometo a ser subalterno y a obedecer, soy muy bueno para obedecer. Pero cuando me toca mandar, mando. Eso es la síntesis de mi rebeldía. Soy muy buen subalterno y creo que lo pueden decir todos los que han sido mis superiores. Doctor Guillermo, muchas gracias. Bueno, señor. Bien, jóvenes.